presidente de la Asamblea Nacional, señor vicepresidente, señoras y señores miembros del CAL, señoras y señores asambleístas. Es una obligación constitucional, pero una convicción democrática también, comparecer ante este órgano de representación política, la más amplia de nuestro país, para rendir cuentas de la gestión del año 2017. Lo haremos, como siempre, con seriedad, con argumentos, con datos, con la claridad que un tema de esta naturaleza amerita y también aprovechando la comparecencia con propuestas a consideración de la Asamblea Nacional para ciertos afinamientos legislativos. La reforma judicial de nuestro país arrancó con fuerza hace más o menos un lustro. Al llegar este Consejo de la Judicatura a sus funciones, lo primero que nos trazamos fue un plan estratégico para aprovechar el tiempo de la mejor manera, para que los recursos sean invertidos correctamente en función de las prioridades, de las necesidades del sistema de justicia. Nos trazamos un plan estratégico en estos 5 ejes que los hemos venido cumpliendo en nuestro periodo de trabajo y sobre la base de lo mismo venimos rindiendo cuentas. El día de hoy presentaremos resultados medibles y pendientes y evidenciables en cada uno de estos ejes: transparencia y calidad de la justicia, acceso a la justicia de los ciudadanos, modernización de los sistemas de justicia, meritocracia como fundamento de la independencia judicial y combatir la impunidad contribuyendo a la seguridad ciudadana. En primer término, vale la pena tener presente una lámina que resume cómo estábamos, cómo estamos en uno de los aspectos más importantes que reclama la ciudadanía: la celeridad procesal. Son 2 aspectos fundamentales que los ciudadanos piden de los sistemas de justicia: celeridad y transparencia. En cuanto a la celeridad, teníamos en el año 2012, como recibimos el sistema de justicia, una tasa de congestión de 4 puntos. Esto quiere decir que por cada despacho, por cada proceso judicial, los jueces tenían al menos 4 juicios más por despachar. Una tasa de pendencia de 3 puntos, lo cual quiere decir que para poner al día la función judicial en esa época se requerían al menos 3 años sin recibir ninguna causa nueva. Y las tasas de resolución eran inferiores a las tasas de ingreso y de demanda. Es decir, la oferta del servicio era inferior y deficitaria frente a la demanda del servicio. El día de hoy, al año 2017, se ha corregido de la manera más esencial estas problemáticas, estando pendientes logros para el año 2018. Este año 2018 la meta es alcanzar los estándares internacionales óptimos en tasas de trámite o congestión, de pendencia y de resolución. Y esto es posible hacerlo en el punto en el que nos encontramos al inicio de este año. Hemos cerrado el año 2017 con una tasa de congestión de 1.6, siendo el ideal 1.5, es decir, muy cerca del ideal. Igualmente en tasas de pendencia de 3 puntos a 1.1, perdón, a 0.6, siendo el ideal 0.5. Esto lo vamos a evidenciar en los datos que compartiremos con ustedes de hoy en el tiempo que tenemos disponible. Y en las tasas de resolución, cuando antes se despachaba apenas el 77%, desde el año 2014 se empezó a despachar más que lo que ingresaba en un proceso de descongestión real, estando al día de hoy en una tasa de resolución de 1.14. Sin embargo, el ideal es estabilizarlo en 1, es decir, los procesos judiciales que entran, salen y se despachan dentro de los tiempos procesales óptimos, y eso es lo que se va a realizar en el transcurso del año 2018. En tasas de productividad, que es importante medir en función de la demanda y la oferta del servicio, encontramos que en el año 2017 se presentaron 630,000 demandas y denuncias. Aquí están todas las materias comprendidas, civiles y penales. Y se despacharon 718,000 causas, es decir, aún despachando un número superior a los ingresos en un proceso de descongestión de años anteriores. A nivel de la cobertura judicial, Ecuador tiene 12 jueces por cada 100,000 habitantes, superando ya la media latinoamericana de 11 jueces por cada 100,000 habitantes. A nivel de defensores públicos, igualmente tenemos suficientes defensores públicos para la demanda del servicio. Y a nivel de fiscalía, 5 fiscales por cada 100,000 habitantes, donde en efecto se requiere un aumento al menos a una tasa de 8 por cada 100,000 habitantes, y en función de los presupuestos disponibles y los últimos requerimientos de la Fiscalía, se han iniciado los concursos pertinentes para llenar
en este año al menos 132 puestos de fiscalía y en los próximos 3 años 400 puestos a nivel de fiscales. Sin embargo, no se trata de más fiscales, más jueces solamente, sino también de modelos de gestión más eficientes, y esto se ha logrado en 2 aspectos fundamentales. 1, la organización de las unidades judiciales, y 2, reformas procesales aprobadas por esta Asamblea Nacional que han permitido una mayor agilidad procesal. Para los delitos flagrantes, el juzgamiento que se daba antes de estas reformas en el año 2012 significaba que 8 jueces penales podían despachar hasta 15 procesos judiciales flagrantes en un promedio de 191 días. Hoy las unidades de flagrancia más las reformas procesales permiten que esos mismos 8 jueces puedan resolver 47 delitos flagrantes mensualmente en un promedio de 17 días de tramitación. Y esto principalmente a una reforma muy importante del Código Orgánico Integral Penal que significó la incorporación del procedimiento directo, que es importante resaltar en sus aspectos positivos. Hay otras reformas que queremos plantear en el aspecto procesal penal, pero esta del juicio directo realmente ha significado una herramienta fundamental para luchar contra la impunidad. Igualmente, se ha podido atacar el problema de las audiencias fallidas, de esas que se convocan y no se realizan, que significaban un problema de al menos el 30% de audiencias convocadas y no instaladas en su primera convocatoria. Hoy por hoy se mantiene por debajo del 4% las audiencias fallidas, y esto significa un ahorro público de costos evitados de alrededor de 41 millones de dólares. En relación a las caducidades de prisión preventiva, igualmente que antes significaban decenas y miles de prisiones preventivas que terminaban con la libertad del procesado sin sentencia, este tema ha sido resuelto y al año anterior se han producido solamente 8 caducidades de prisión preventiva y en algunos casos con las consecuencias disciplinarias pertinentes. En cuanto a la materia penal, igualmente se mantiene una tasa de resolución elevada y en este año 2017 con una tasa de 93 de resolución. En cuanto a un delito en particular de conmoción social, como son los homicidios, asesinatos, donde había tasas de impunidad extremadamente altas, al año 2012 solamente el 85% llegaba hasta sentencia. En el año 2017 el 98% de los homicidios judicializados en el país llegan a tener sentencia y no quedan en la impunidad. Esto tiene relación también con la tasa de disminución de los homicidios en nuestro país, que tiene una reducción importante desde el año 2010 y que el año 2016 bajó desde una tasa de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ese también es uno de los efectos importantes, no solo de un trabajo investigativo o policial mucho más efectivo, sino también del nivel de sentencia que se obtiene en los tribunales del Ecuador en los temas de homicidios en particular. En relación a los temas de femicidio, que esta Asamblea tuvo el acierto de tipificar en el Código Orgánico Integral Penal y visibilizar un problema social enorme, los casos que se judicializan tienen un seguimiento procesal específico y estricto que permita llegar en los tiempos oportunos a las sentencias. Previa a la judicialización, hay alrededor de 70 casos todavía en indagación previa que corresponden a la Fiscalía su avance, que en muchos casos no pueden avanzar porque el femicida se suicidó o porque está prófugo, pero aquellos casos que se judicializan avanzan en tiempos oportunos, con seguimientos estrictos, y que a ese universo de 180 casos judicializados, 111 ya cuentan con sentencias en un promedio de sanción de 27 años de privación de libertad, 30 se encuentran en proceso judicial, 24 en evaluación de juicio y 15 en instrucción fiscal. Estos avances procesales han permitido que la población penitenciaria del Ecuador cambie en su estatus jurídico de antes 70% sin sentencia y solo 30% con sentencia, a 73% con sentencia y 23% de privados de libertad esperando sentencia en tiempos oportunos procesales. Igualmente, más allá de la eficiencia procesal penal que ha involucrado un crecimiento de la población penitenciaria, que significa también lucha efectiva contra la impunidad, implica que la tasa de privados de libertad de Ecuador por cada 100.000 habitantes
es de 219 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio latinoamericano, donde encontramos países como Costa Rica, Uruguay, Panamá o El Salvador con tasas mucho más elevadas de privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Y por supuesto otros países con menor tasa. En algunos casos será eficiencia procesal, en otros casos podría ser impunidad. En el caso del Ecuador tenemos eficiencia procesal, sin que esto signifique una tasa de privados de libertad por encima del promedio regional. Y lo más importante es que esa población penitenciaria tiene en su gran mayoría sentencia, no existen caducidades de prisión preventiva. También el COIP ha permitido el uso de la tecnología moderna como la videoconferencia, que ha permitido evitar audiencias fallidas y avanzar ágilmente en los procesos penales. 15.797 audiencias se realizaron con el uso de esta tecnología, permitiendo mayor eficiencia procesal y también ahorro público, porque hay muchos operativos de seguridad que se evitan en el traslado de los detenidos. Las infraestructuras son apenas medios, pero fundamentales para servir mejor, y en este año 2017 se inauguraron 86.200 metros cuadrados nuevos de edificaciones para servir mejor a la ciudadanía, uno de los cuales es el edificio Complejo Judicial Norte de Quito, que está en el norte de la capital, y que les invitamos a que lo conozcan. De otros países, poderes judiciales vienen a conocer el modelo de gestión y esta infraestructura que está diseñada para servir a los ciudadanos. No son esas unidades judiciales que se adaptan en una casa vieja, sino que se construyó un edificio moderno para servir a la ciudadanía. Este edificio fue inaugurado en el mes de febrero del año anterior, del año 2017, igualmente. En el Cantón El Empalme, una unidad de flagrancia para ese sector de la provincia del Guayas, muy necesitada de esta unidad de flagrancia. Igualmente se inauguró el complejo judicial en el sur de Quito, el complejo judicial Quitumbe. Se inauguró en el año anterior también el complejo judicial de Guaranda en la provincia de Bolívar, y también en la provincia de Bolívar se inauguró una moderna unidad judicial en el Cantón Echandía. Asimismo, en la segunda parte del año, con la presencia del presidente de la República, se inauguró el complejo judicial de la provincia de Napo en el Cantón Tena. Un aspecto procesal que es obligación reportar a la Asamblea Nacional es la aplicación del Código Orgánico General de Procesos en materia no penales. Esta ha sido una herramienta fundamental que entregó la Asamblea Nacional a la función judicial para liberarnos del sistema escrito, engorroso, lleno de incidentaciones, con 80 vías procesales, con una verdadera telaraña judicial, para tener ahora 4 vías procesales específicas en un sistema de justicia oral, no juicio con audiencias, sino justicia en las audiencias con resoluciones, lo cual ha permitido que el juicio ordinario sea 5 veces más rápido. Ese juicio ordinario lento que duraba en promedio 3-4 años, está durando 6 meses en el nuevo sistema oral, 5 veces más rápido. El sistema sumarial, el juicio sumario, 6 veces más rápido en su tramitación actual con el Código Orgánico General de Procesos, con oralidad procesal. El juicio ejecutivo, que duraba en promedio 1 año 11 meses, es 5 veces más rápido, con un promedio de duración de 5 meses, y lo más importante, con el 30% de conciliación, cuando antes en el juicio ejecutivo no se conciliaba nunca, pero gracias a la oralidad procesal y a la agilidad de este proceso, hay 30% de conciliaciones. Y el juicio monitorio con una duración de 5 meses. Por ciertas materias importantes, también vale la pena poner en conocimiento de la Asamblea estos datos. El contencioso tributario, que ustedes saben podía durar juicios de 10 años, en promedio 4 años, 5 meses. Hoy por hoy, con el Código Orgánico, los procedimientos tributarios tienen una duración promedial de 5 meses, 11 veces más rápido. Evidentemente, aquí tenemos todavía procesos judiciales del sistema viejo, antiguo, que una normativa que ustedes acaban de aprobar establece que deben terminarse en el lapso de 1 año. Ese objetivo es plausible y posible. Demandaremos los recursos pertinentes para poder evacuar esa carga procesal en el lapso de este año del sistema escrito. El oral no tiene inconvenientes. Y adicionalmente, desde el mes de junio, por una reforma también acertada de esta Asamblea, los tribunales contenciosos y tributarios podrían ser unipersonales, a decisión del Consejo de la Judicatura desde el mes de junio. Es una correcta reforma que, si hubiera entrado en vigencia ya sentiríamos sus beneficios, pero se aplicará desde el mes de junio próximo.
El contencioso administrativo también es 7 veces más rápido con el sistema oral. La materia laboral es 4 veces más rápido con el sistema oral. Y los temas de familia igualmente son 2 veces más rápidos que en el antiguo sistema, que ya era oral, pero que se ha perfeccionado con el Código Orgánico General de Procesos. Igualmente, la modernización ha significado diversificar la oferta del servicio. Tenemos más jueces, mejor infraestructura, tecnología, mejores sistemas procesales, sin duda, pero también era importante diversificar el servicio, implementar oralidad, implementar mediación, justicia de paz. En el año 2017, 34,000 conflictos terminaron en mediación, en una tasa importante de prevención judicial, y de las audiencias que se instalaron, el 90% terminó con acuerdo. Es importante tener presente que la mediación es voluntaria, pero aquella que se instala, el 90% de los casos de mediación terminan con acuerdo. Justicia de paz, en el año 2017 se nombraron 139 nuevos jueces de paz, que son realmente nombrados por las comunidades y juntas parroquiales, y que el Consejo simplemente formaliza su nombramiento, que es por consenso de las comunidades. 139 nuevos jueces de paz que completan 298 en total a nivel nacional. A nivel de la gestión de archivos, en el año 2017 se intervino en 128 millones de fojas que fueron intervenidas y rescatadas de un estado calamitoso a un archivo moderno, completando en el año 2017 la intervención integral de todos los archivos judiciales a nivel nacional, que ha significado en estos años una intervención de 326 millones de fojas que han sido debidamente organizadas y rescatadas, incluso a veces de sacos de yute. Hoy tenemos archivos modernos y debidamente organizados. La evaluación de desempeño es fundamental para mantener la calidad, no solo la cantidad de justicia, sino la calidad. Y la evaluación no es solo cuantitativa, la evaluación de desempeño de los jueces es también cualitativa, con aspectos de uso de la conciliación o derivación a mediación, calidad de la actuación judicial, manejo del SACYE, aplicación de los convenios internacionales de derechos humanos, aplicación de la perspectiva de género en la emisión de sentencias, aplicación de principios y derechos constitucionales del debido proceso en las decisiones judiciales. Es decir, la evaluación es integral, tanto cualitativa como cuantitativamente. Y la independencia judicial significa responsabilidad. La independencia sin responsabilidad es una ilusión, por lo tanto esa independencia judicial se consolida con la evaluación de desempeño, con la formación permanente y por supuesto con la aplicación de un sistema disciplinario que está en manos de los usuarios, principalmente del sistema de justicia. Este tema es importante trasladarlo a la Asamblea. Tenemos en el Ecuador 2.083 jueces que tramitaron en el año 2017 630.406 causas. Sobre esas causas se presentaron 533 quejas de error inexcusable, y de esas 533 quejas de error inexcusable, 5 terminaron con una sanción a algún operador de justicia, algún juez o jueza, porque las otras significaban aspectos o jurisdiccionales o no había la prueba de la infracción. Este ejercicio significa mantener los más altos niveles de calidad en la justicia y darle el derecho a los usuarios, por supuesto, de presentar sus quejas, que cuando son sustentadas tienen los efectos finales. Esto quiere decir que del número de quejas presentadas por error inexcusable, el 0,9, el 1% terminó en una sanción. Comparado con el universo de jueces, es el 0,2% de jueces que fueron sancionados, y si lo comparamos con el número de procesos judiciales, del 0,01%. Esto da cuenta además de que existe un sistema de control, un sistema disciplinario que sanciona las infracciones tan graves como esta y que al mismo tiempo grafica que tenemos un sistema de justicia de calidad en general. En los análisis internacionales del sistema de justicia ecuatoriana hay un estudio muy reconocido a nivel internacional que es el Barómetro de las Américas, que ya ubicó en el año 2014 Ecuador en el primer lugar en Sudamérica y que en este último estudio del año 2016-17 vuelve a ubicar en el primer lugar de Sudamérica sobre la lucha contra la impunidad con debido proceso, confianza en que el sistema de justicia va a castigar al culpable de un delito. No solo aquello, sino que Ecuador ha mejorado su puntuación, más allá de que otros países la han disminuido, en un estudio de referencia internacional. Asimismo, Ecuador será sede en este año de la Cumbre Iberoamericana de Justicia de Poderes Judiciales en el mes de abril. Ecuador ejerce la sede pro tempore y Quito es capital iberoamericana de la justicia y será sede de la 19ª edición de la Cumbre Iberoamericana. ¿Qué significa
realmente un reconocimiento al trabajo que realiza Ecuador en reforma judicial. Igualmente, nuestra Escuela de la Función Judicial también se ha convertido en un referente de buenas prácticas, acompañada con la experiencia de escuelas judiciales como la española y la francesa especialmente, y que ha significado también que nuestra escuela se convierta en un referente del trabajo que realiza en la formación inicial y la capacitación continua. En cuanto al presupuesto ejecutado por la función judicial, en primer lugar, mencionar que con presupuestos similares hacemos mucho más a menor costo. El presupuesto del año 2012 ascendió hasta 585 millones de dólares, que involucró también inversiones importantes de aquella época. En el año 2017 tenemos un presupuesto de 488 millones. En esa época del 2012 se despacharon 350.000 causas. Esto quiere decir que cada causa costaba al pueblo ecuatoriano alrededor de $1.600 la tramitación de una causa en promedio de todas las materias incluidas. En el año 2017, con un presupuesto menor, se despachó 718.000 causas que involucran un costo de $680.000 por causa. Es decir, hoy por hoy, la tramitación de un proceso judicial cuesta menos del 50% de lo que costaba hace 5 años con presupuestos superiores. Esto significa eficiencia, hacer más con lo mismo o incluso con menos a menor costo, incluyendo no solo cantidad, sino calidad, por supuesto. El presupuesto de la función judicial ha sido ejecutado en su 97.36%, que son estándares que muestran eficiencia en la ejecución presupuestaria, cuando la función judicial ecuatoriana, lamentablemente, en años anteriores, no llegaba ni al 50% de la ejecución de su presupuesto. Termino, señor presidente, señores asambleístas, simplemente mencionando que si bien hay avances, también hay pendientes, y que dentro de esta política de Estado que debe significar mantener sólidas las instituciones de administración de justicia, para que sin temor ni favor, en igualdad de condiciones, se juzgue a quien se deba juzgar, se proteja el derecho de quien deba ser protegido, sin protecciones especiales a nadie y sin privilegios para nadie, sino igualdad ante la ley, también necesitamos algunas reformas muy puntuales que rápidamente mencionaré antes de terminar. Hemos pedido hace algún tiempo que se revise el Código Orgánico Integral Penal, particularmente en un aspecto procesal, el de las reglas de procedimiento del procedimiento abreviado, las reglas de aplicación del procedimiento abreviado. Es positivo tener un procedimiento abreviado, diversidad de formas de salida de un proceso penal, pero en el caso del procedimiento abreviado puede aplicarse incluso a delitos que llegan hasta 10 años. Nuestra propuesta es que sea aplicable a delitos sancionados máximo hasta 5 años. Hay una discrecionalidad que nos parece importante acotar, no eliminar el procedimiento, pero sí establecer un requisito mucho más estricto. Y algo más importante aún, que la rebaja de la pena cuando alguien se acoge al procedimiento abreviado sea lo que el espíritu del legislador siempre tuvo, que esa rebaja sea no mayor al 1/3 de la pena mínima. Sin embargo, la redacción no es muy feliz y podría permitir una interpretación que haga pensar que es posible llevar la rebaja hasta 1/3 de la pena. Esto quiere decir que en lugar de reducirle 1 año a una pena sancionada hasta 3 años, se pueda reducir la pena a 1 año. La redacción podría conducir a esos equívocos. Por eso pedimos que una reforma deje extremadamente claro que la rebaja es de 1/3 y no hasta 1/3 de la pena prevista para el delito específico. E igualmente revisemos claramente la legislación sobre la conciliación en el procedimiento directo. No hay total claridad en aquello. Algunos piensan que esto puede implicar la suspensión del proceso. La conciliación puede ser buena, la reparación del daño, pero que esto implique la suspensión de la pena, no la suspensión del proceso. Son aspectos procesales que salen de la práctica del día a día, que quizás no se pueden avisorar a priori o teóricamente, y que sometida la norma a una aplicación, una evaluación objetiva técnica permite hacer los ajustes pertinentes sin que esto signifique una crítica al CODIP, sino ajustes a una obra humana perfectible. En el caso del Código Orgánico de la Niñez, ustedes saben que la Corte Constitucional estableció una resolución por la cual, antes de que exista una boleta de apremio para quien debe cumplir con alimentos, primero se haga una audiencia. Antes esta audiencia no existía y se emitía la boleta a pedido normalmente de la madre que pedía los alimentos y la boleta salía inmediatamente. Ahora la boleta no sale inmediatamente,
Por disposición de la Corte Constitucional tiene que haber una audiencia que busca vigilar que el individuo esté realmente de mala fe o de buena fe. Eso significa, señores asambleístas, 5.000 audiencias adicionales por mes en el sistema judicial, 5.000 audiencias más. Los jueces han redoblado esfuerzos, se están tramitando las audiencias, pero esto es insostenible. La Corte Constitucional ha pedido también que la Asamblea, esto esté vigente mientras la Asamblea no tome una decisión final legislativa. Lo que pedimos es que esa audiencia se haga luego de la ejecución de la boleta, que se entregue la boleta a la madre de manera inmediata y que luego de ejecutada la boleta, puede ser que el señor pague, normalmente es el señor, y si no paga vaya a audiencia, y que en la audiencia se defina un acuerdo de pago, se defina si continúa preso o no, se defina si está de buena fe o de mala fe, pero primero ejecutemos la boleta. Esto es una reforma importante que dará una protección mayor a los derechos de los niños. Y la Ley Orgánica de Servicio Público también proponemos, y con eso termino, señor presidente, hemos propuesto algo muy importante para luchar realmente contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia de género, contra la violencia a la mujer. Un funcionario público es un representante de una parte del bien común. No puede ser que un funcionario público, que es representante de una parte del bien común, haya sido sentenciado por violencia intrafamiliar, a veces violencia sexual, y que pueda continuar siendo servidor público. Creo que debemos afinar la legislación que permita que alguien que ha sido sentenciado por violencia contra la mujer, por violencia intrafamiliar, por violencia sexual, tenga una inhabilidad para ejercer un cargo público en la entidad en la que trabajaba de manera definitiva y al menos 2 años en el sector público. Ese sería, en nuestra opinión, una medida radical de mensaje público de valor, de escala de valores sociales. Cada quien ha ejercido la violencia intrafamiliar contra la mujer, los niños, no puede ser representante de una parte del bien común de los ecuatorianos. Eso es, señor presidente, disculpas por haberme excedido un poco en el tiempo, dejaré en sus manos el texto de esta rendición de cuentas para el análisis pertinente de las señoras y señores asambleístas. Muchísimas gracias. Hemos escuchado